pero hoy vamos a hablar de los dones espirituales. Los dones espirituales. Y la primera sección vamos a dedicarnos a contestar ciertas preguntas acerca de los dones espirituales. Y las preguntas que vamos a intentar de contestar bíblicamente son las siguientes. ¿Qué es un don espiritual? Una definición bíblica de eso. ¿Qué es el propósito de los dones espirituales? ¿O cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Cuántos dones hay? ¿Cuántos dones espirituales hay? Y otra pregunta que vamos a intentar de contestar en esta sección es: ¿cómo sé cuál don Dios me ha puesto bajo mi mayordomía? ¿Cómo sé cuál don Dios me ha dado a mí para servir a otros? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es un don espiritual? ¿Qué es un don espiritual? Y le voy a dar una definición y luego podemos seguir con lo demás. Un don espiritual se puede definir de la siguiente manera. Un don espiritual es una habilidad que el Espíritu Santo da y empodera en un creyente para edificar y fortalecer a otros creyentes en su fe en Jesucristo. Un don espiritual se puede definir de la siguiente manera. Un don espiritual es una habilidad que el Espíritu Santo da y empodera en un creyente para edificar y fortalecer a otros creyentes en su fe en Jesucristo. El Dr. Wayne Grudem da la siguiente definición acerca de un don espiritual, se la leo. El Dr. Wayne Grudem define el don espiritual o los dones espirituales como: un don espiritual es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Nuevamente la definición por el Dr. Wayne Grudem es: un don espiritual es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Ahora, es una definición general la que estamos viendo. Y entonces, por lo tanto, cuando hablamos de dones espirituales, vamos a hablar regularmente la iglesia, aunque la Biblia no hace esta división, pero hoy en día la iglesia hace esta división, y la división entre dones. Hay algunos que hablan de dones naturales, potenciados por el Espíritu Santo, por ejemplo, como servir, administración, enseñar. Y también la iglesia hoy en día hace una división entre esos dones naturales, potenciados por el Espíritu Santo, y lo que se conoce como los dones milagrosos o los dones de señal. Pero la Biblia habla de los dos. ¿Okay? Así que nuestra definición de los dones espirituales, estamos hablando de todos. Los dones que el Espíritu Santo tal vez usa y da el poder, que tal vez usted dice: pues yo antes de ser cristiano tenía este don, ¿verdad? Este talento, como usted le quiera referirse por el momento. Aunque reconocemos que cada don perfecto viene del cielo, lo creamos o no, ¿verdad? El incrédulo lo crea o no, los talentos que ese incrédulo tiene, reconocemos que aunque él no cree en Dios, Dios es el que dio esos dones, ¿verdad? Pero por el momento lo que estamos diciendo es que todos los dones naturales empoderados por el Espíritu Santo y dones sobrenaturales, vamos a usar esa palabra por el momento, están incluidos en nuestra definición de los dones espirituales. ¿Okay? ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es una habilidad que el Espíritu Santo le da a un creyente o empodera en un creyente para edificar y fortalecer la fe de otros creyentes en Cristo Jesús. Y ya más o menos hablamos del propósito en la definición. ¿Qué es el propósito de los dones espirituales? ¿Por qué el Espíritu los da? El propósito del don espiritual es para edificar y fortalecer a otros en su fe y confianza en Jesucristo, para que ellos sean efectivos en su ministerio a Cristo Jesús. El propósito de los dones espirituales es edificar y fortalecer a otros en su confianza y fe en Jesucristo, para que ellos también sean más efectivos en su ministerio a Cristo Jesús. Si quiere recordarlo fácilmente o más rápidamente, generalmente hablando, los dones espirituales existen y son dados por el Espíritu de Dios para la edificación de su iglesia.
la edificación de su iglesia. O si queremos regresar a la definición del Dr. Wayne Grudem, para capacitar a la iglesia para llevar a cabo su ministerio. Deseo que veamos esto, y esto es muy importante que lo apuntemos, subrayemos nuestras escrituras, porque nos va a ayudar a entender los dones espirituales mucho. Y este es el propósito, y quiero que lo veamos en las escrituras. Así que lo voy a invitar que me acompañe a 1 Corintios 12, donde vemos una lista de los dones espirituales. Y en 1 Corintios 12 vemos el propósito por cual el Espíritu de Dios en su soberanía da los dones espirituales. ¿Estamos juntos? Mire conmigo el versículo 7, hablando de los dones espirituales. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o tal vez su versión dice para edificación de todos, y eso sería correcto. La idea cuando dice para provecho, la idea es que es para la edificación o el provecho de toda la iglesia. Ahora quédese conmigo y brinque al capítulo 14, y el capítulo 14 de 1 Corintios, donde sigue el tema de los dones espirituales. Y mira lo que dice en el versículo 26 el apóstol Pablo de nuevo. 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. De nuevo vemos esta idea que de provecho, de fortalecer, de ayudar a otros creyentes a crecer en su fe. ¿Okay? Ahora vaya conmigo en el capítulo 14, en particular vamos a regresar un poquito en el versículo 3 en adelante. Versículo 3 en adelante, 14, 3 en adelante. Pero el que profetiza hable a los hombres para edificación, ahí está el propósito, exhortación y consolación. Todo esto tiene que ver con fortalecer, edificar, ayudar a otro creyente a ser fortalecido en su fe. Seguimos leyendo, versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5. Así que si quisiera, Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Escuche esto, para que la iglesia reciba edificación. Nuevamente, el propósito de los dones espirituales, y esto es esencial entender, es la edificación de la iglesia. Es que otros hermanos en Cristo sean servidos por medio de los dones que el Espíritu de Dios nos dio, con la meta que estos otros cristianos o otras personas sean edificados, fortalecidos en su confianza en Cristo Jesús. Que la fe que tiene el otro hermano se haga más fuerte por medio del don que te dio a ti para servirlo. ¿Okay? Esos son los propósitos. Ahora, sí quiero que nos recordemos lo que Jesucristo enseñó acerca del ministerio del Espíritu Santo. Lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca del ministerio del Espíritu Santo. En San Juan 15:26, el Señor Jesucristo le enseña a la iglesia sobre el ministerio del Espíritu de Dios. Y mira lo que dice San Juan 15:26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto es muy esencial, amados. Conforme más y más camino con el Señor Jesucristo, conforme más y más escudriño las Escrituras y recibo enseñanzas de gente más mayor y madura que yo en la fe, veo que esta es la clave para entender toda la obra del Espíritu de Dios en la tierra. La misión que tiene el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es testificar, proveer un púlpito para que Cristo sea predicado y exaltado. Y cuando Jesucristo dijo, Él testificará de mí, la idea aquí es que testificará que Jesús de Nazaret es el Mesías. Él es el Hijo de Dios,
Él es la única manera a la salvación, Él es la ley cumplida, Él es la justificación, la redención del hombre. Es testificar de que el Cristo es Jesús. Y esta es la meta. Escuchen lo que dice Juan 16, 13 en adelante. Jesucristo dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Tiene un ministerio de enseñanza el Espíritu de Dios. Versículo 14: Él me glorificará. La meta del Espíritu de Dios es exaltar la persona de Cristo. ¿Okay? Tomará de lo mío y os lo hará saber. El ministerio de enseñanza que tiene el Espíritu de Dios. La misión del Espíritu de Dios es que el mundo conozca al Hijo. El Espíritu Santo tiene el ministerio de dar testimonio que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es esencial. Esto nos va a ayudar a entender y discernir mucho de lo que hoy estamos viendo cuando la gente dice: oh, esto es poder del Espíritu, esto es obra del Espíritu. Pues si es cierto, esto tiene que llevarse a cabo. ¿Hace sentido eso? Mira lo que dice Hechos 1:8. Que eso es lo que las palabras que nos escribe Lucas acerca de cuando Cristo Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y estuvo entre los discípulos enseñando del reino, acuerdo de Lucas y acuerdo de Hechos capítulo 1, resucitado, hablando del reino. Y cuando Él va a ascender al Padre, Él le dice a los discípulos en Hechos 1:8 acerca del ministerio del Espíritu. Escucha esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Dios le va a dar poder a la iglesia para ser testigos. En griego la palabra es mártir. Mártir. Esa palabra es lo que nosotros hemos escuchado como alguien que da testimonio de su fe, inclusive hasta el punto de muerte. Esto es muy importante entender, y nos vamos a entender esta palabra cuando vemos a los discípulos literalmente testificando que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y luego siendo perseguidos, encarcelados, golpeados, matados y siendo literalmente mártires por la causa del nombre de Cristo Jesús. Esto es muy importante porque para entender los dones espirituales y para entender el ministerio del Espíritu, el Espíritu Santo tiene el ministerio de darnos entender a Cristo. El Espíritu Santo tiene el ministerio de darnos a entender a la persona de Cristo y glorificar a Jesucristo y así glorificar al Padre. Eso es lo que vino a hacer el Espíritu, para testificar de Jesús, para que nosotros nos empoderara, nos diera el poder para vivir para Jesús y por lo tanto que Dios fuera glorificado. El Espíritu Santo tiene el ministerio de dar testimonio de Jesús de Nazaret, que Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Tiene el ministerio de darnos a entender a Cristo, de darnos a conocer a Cristo, empoderarnos para vivir por Cristo, para que otros conozcan y crezcan en Cristo. De nuevo, es muy esencial. De nuevo, el Espíritu Santo tiene el ministerio de darnos a entender a Cristo, a darnos a conocer a Cristo, para darnos el poder para vivir para Cristo, para que otros conozcan y crezcan en Cristo Jesús. Ese es el ministerio del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo tiene el ministerio de testificar de Jesús. Por lo tanto, una de las maneras que Él hace esto es por la enseñanza y son por los dones que Él le da a la iglesia para que estos dones sean usados en servicio a que la iglesia sea edificada en su fe, viva una vida que glorifique a Dios y por lo tanto está dando testimonio a cada creyente por medio de su fe en Jesús. ¿Okay? De nuevo, vamos a ver esa palabra o esa definición de un don espiritual. Un don espiritual, por lo tanto, es una habilidad que el Espíritu Santo empodera y o hace para edificar y fortalecer a otros en su fe en Jesucristo. ¿Okay? ¿Cuántos dones hay? Y la otra pregunta es, ¿cómo sé cuál don Dios me ha dado a mí? ¿Okay?
¿Cuántos dones hay? ¿Y cuál don me ha dado Dios a mí para que yo sirva a otros? Vamos a empezar con cuántos dones hay. En las Escrituras, generalmente hablando, vemos varias listas, pero generalmente hablando, cuando hablamos de listas de dones, vamos a 2, tal vez 3 secciones de las Escrituras, y los voy a invitar a que vayamos ahí. Vayamos a Romanos 12 y vamos a leer versículos 6 al 8. Esta es la primera lista que vemos en el Nuevo Testamento acerca de dones. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos en Romanos 12, 6 al 8 lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí vemos una lista que está dando el apóstol Pablo acerca de los dones que Dios le ha dado a su iglesia. Otra lista que podemos ver es en 1 de Pedro 4, 10 al 11. Lo voy a invitar a que vaya a 1 de Pedro, y donde el apóstol también nos da una lista un poquito más breve. Escuche la lista. 1 de Pedro 4, 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios significa que hay una innumerable dones que se han dado por Dios. Esto ya estamos viendo la contestación a la pregunta ¿cuántos dones hay? Versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí de nuevo vemos una lista y vemos un diferente número que se dio en Romanos 12, y parece ser que la lista no es limitada. De nuevo lo voy a invitar yo creo el capítulo más famoso de los dones espirituales, 1 de Corintios 12. 1 de Corintios 12, lo invito a que vaya conmigo a lo que el apóstol Pablo le escribe a los corintios acerca de los dones espirituales. Empezando con el versículo 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para la edificación de los demás, o para provecho, tal vez dice su versión. Versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu, aquí está la lista, palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Versículo 9: a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu; a otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Vemos los dones espirituales. Luego el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Él es el que está detrás de todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él desee o quiere. El que da los dones es el Espíritu de Dios conforme Él desee darlos. ¿Okay? Versículo 28, brinca el versículo 28 y de 1 Corintios 12, dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Eso vemos los dones espirituales aquí. Con eso en mente, ¿cuántos dones hay? No hay un número de dones. ¿Sí vimos eso? La lista parece ser innumerable. Multiforme gracia de Dios es la frase que usa el apóstol Pedro. Multiforme literalmente en el griego significa un artista pintando, ¿verdad? Y la idea aquí es que hay una diversidad de dones dados a la iglesia. Y la Biblia menciona los dones que hemos visto son como alrededor de 18 o 20 dones. Pero las listas no son idénticas. Lo que vemos en Romanos y lo que vemos en Corintios y lo que vemos en 1 de Pedro, sí vieron que no eran idénticas. Esto indica que la lista es representativa. Esto indica que cuando Pedro dio la lista, esta lista representa una diversidad de dones.
Cuando vemos la lista en Romanos, esta lista representativa, representando una diversidad de dones, lo mismo se dice de 1 Corintios 12. Es una lista continua de los dones que Dios le ha dado a la iglesia para la edificación de la iglesia. ¿Hace sentido eso? ¿Cómo sé cuál don o cuáles dones? Porque yo creo que por lo menos cada creyente tiene uno, y es muy probable que tiene más que uno, porque el Espíritu Santo da dones. Pero ¿cómo sabemos cuál don Dios nos ha dado por medio de su Espíritu para que nosotros sirvamos a otros? ¿Okay? Les voy a dar 5 maneras de cómo empezar a averiguar, discernir cuáles son los dones, si no lo sabemos todavía, para poder servir a otros. ¿Okay? Y esto creo que también lo tienen en sus apuntes, pero lo animo a que tome de nuevo estos apuntes. Primero, ore a Dios que le dé a conocer su don espiritual. Esto es muy importante. Si se recuerda que leímos que el Espíritu Santo da conforme Él desea, en 1 Corintios 12:11. Entonces sería una pregunta muy excelente hacerle al Espíritu de Dios en oración, ¿verdad? Señor, yo sé que has repartido dones espirituales. ¿Me puedes dar a conocer cuál es el don que me has dado a mí para servirte a ti y servir a la iglesia? ¿Verdad? Cristo resucitado está atento a sus oraciones. Él fue el que ha dado estos dones. Pregúntenle. ¿Okay? Y no es muy probable que no va a escuchar una voz que dice: Eduardo, tu don es... ¿Okay? No es probable que eso pase, pero estoy seguro que el Espíritu de Dios va a contestar su oración en diversas maneras. Le va a dar a llamar atención y subrayar esos dones en sus vidas. Primero, órele a Dios. Segundo, empiece a servir. Empiece a servir a otros en cualquier área que Dios le abra puerta. Cualquier área que Dios le abra puerta. ¿Okay? Si usted va a un lugar en la iglesia y ese día dicen, hoy vamos a hacer esto y tal esto, si alguien desea ayudar, puede ayudar. Una puerta abierta. Usted métase ahí y empieza a servir en esa área. Puede ser en su familia, la iglesia local, otros creyentes, parientes, amistades, vecinos. Empiece a servir mucho a otros y usted va a ver poco a poco cuáles son esos dones por medio de la afirmación. Y hoy vamos a hablar de eso más adelante. Pero segundo, empiece a servir en cualquier área que se abra una puerta. Tercero, pregúntele a sus ancianos y pastores, sinónimos, dónde puede empezar a servir y sirva fielmente en esa área dentro de la iglesia local. Acérquese hacia su anciano, a su pastor, pregúntele: mire, pastor, tengo deseo, Cristo me salvó para servirlo, yo estoy listo, ¿dónde puedo empezar? ¿Okay? Y ahí, donde sea que los ancianos piensen sabio para ponerle a servir, sirva ahí y sea fiel en ese servicio. Ahí poco a poco va a discernir si esta área es donde Dios lo quiere, o tal vez en otra área, o tal vez sus ancianos van a notar y van a decir: esta área tal vez vas a funcionar mejor aquí, etcétera, etcétera. 4. Pregúntale a sus ancianos y a otros cristianos maduros, ¿qué creen ellos sobre cuáles son los dones que Dios le ha dado a usted para servir a otros? A veces otros son los que observan mejor dónde es que Dios lo está usando más efectivamente. Pregúntele a sus pastores, que ojalá los conozcan más o menos, o a otros cristianos maduros que tengan su vida, que lo conocen más o menos, y pregúntele: mire, hermano, ¿cuál cree que es el don que Dios me ha dado a mí para servirlo a él y a otros? Y escuche sus observaciones para discernir. En otras palabras, deje que sus pastores y sus líderes afirmen esos dones, ¿verdad? 5, esto es importante porque esto es en luz de todo lo que hemos hablado. En luz de todo lo que hemos hablado. 5, escuche bien por respuestas y reacciones de hermanos que han sido fortalecidos en su fe por algo específico que usted hizo. ¿Hace sentido eso? Escuche por feedback, que sus oídos espirituales estén listos por respuestas y reacciones de hermanos que han sido fortalecidos en su fe por algo específico que usted hizo o dijo.
En otras palabras, que la iglesia local afirme sus dones. Okay, vamos a decir, y tenemos que ser honestos, hermanos. Mire, yo sé que siempre es amable si alguien hizo algo, decirle, mira, hiciste un buen trabajo. Pero también hay que buscar maneras humildes y sabias que si una persona tal vez no es su área de fortaleza, buscar una manera de ponerlo en otra área y que no nos sintamos mal por eso, sino que busquemos donde somos más eficaces. Entonces preguntémonos a la gente, hey, digámonos, ¿crees que esta área es mi área fuerte o dónde puedo ser más fuerte? Y escuche, si alguien le dice, si después de que usted enseña, alguien viene y dice, mira hermano, entendí lo que quiere decir 1 Corintios, tenga eso en la mente. Y luego si alguien más le dice, oh mira hermano, entendí cuando usted cantó esa canción, el Espíritu de Dios me enseñó a mí que Él está conmigo por medio de escucharlo cantar usted las palabras de las Escrituras. Y así va a saber usted poco a poco por medio de escuchar cuidadosamente cómo la gente responde en su servicio a ellos. O vamos a decir esto, usted visitó a un enfermo y después de esa visita al enfermo, el hermano se levanta y le dice a usted, mire, cuando usted me visitó, esas palabras de consuelo me han animado mucho. Oh, mire, no quiero esta semana escuché, y está en el cuarto la hermana que lo hizo, pero me escuché esto. Había un joven que no había llegado a la iglesia por un tiempo y una hermana le tocó verlo y le llamó, le dijo, mira, lo animó y lo exhortó a decir, regresa al camino del Señor, y vino el joven. Y yo digo, eso fue un don que tal vez Dios usó en ese momento para llamar atención a alguien, ¿sí me explico? Entonces escuche por la manera donde es efectivo y seamos honestos, pero humildemente honestos. Por ejemplo, si yo canto una canción y no la canto bien, no sean malos, díganme la verdad, pero anímenme al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Digan, mire pastor, mejor quédese en la enseñanza, no, los cánticos déjeselo a alguien más. ¿Hace sentido? Ok, y luego, esas son las 5 razones, pero en cuanto sepa cuál don o dones Dios ha puesto sobre su mayordomía, y uso esa palabra en el sentido de que se te ha dado algo en cual usted tiene que servir y va a dar cuentas a Dios por medio de lo que Él les dio. ¿Ok? Tome a ventaja de cada oportunidad que Dios le dé a usted para usar ese don en servicio a otros. Cada oportunidad que se le dé, tome una ventaja de usar ese don, porque es para servir a otros y glorificar a Dios. ¿Hace sentido? Primera de Pedro 4, 10 al 11. Mire lo que dice el apóstol de nuevo, ya lo leímos, pero mire lo que dice de nuevo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Administrador significa que alguien te ha dado algo que no es tuyo, que Él va a llamar a cuentas un día para ver cómo lo usaste. ¿Hace sentido? Entonces los dones que se te dieron, Él va a llamar a cuentas en cómo los usaste. Dice, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. ¿Okay? Tómelo en serio lo que está haciendo, trabaje duro, diligente. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Ministre servir a otros en diversos ministerios de servicio. Para que en todo, escuche eso, esa es la misión y la meta, Dios sea glorificado por medio de Cristo Jesús, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta como la cita que da Charles Swindoll. Escucha esto. Dios en su gracia te ha dado un don, pero esto no es un don para hacerte sentir mejor contigo mismo. Lo voy a repetir. Esto no es un don para hacerte sentir mejor contigo mismo, para impulsar tu ego o para servir tus propios intereses. Más bien, estas son inversiones que Dios ha encuecido o dado en varios miembros de su cuerpo y espera un retorno de esa inversión. ¿Okay? Eso es que hermoso lo puso el pastor Chuck, ¿verdad? Pastor Charles Swindoll. Eso es muy importante. Los dones no son para que alguien diga, oh man, mira cómo canta, mira lo que hace, o mira esto. No es para que alguien se jactee, es para servir al Rey, que Él sea glorificado y que el reino avance. ¿Okay? El reino avance.
¿Alguien tiene una pregunta o un comentario? Sí, Eduardo. También entraría si alguien tiene dones que no sean cristianos, por ejemplo, que no conozcan bien al Señor. Por ejemplo, alguien que esté diciendo un discurso que sea bueno para hablar, que tenga ese don. Y dice uno, qué bonito fuera si fuera un pastor o algo así, dijera uno, pues, ¿ahí aplicaría eso también, pastor? Vamos a decirlo de esta manera. Los dones que estamos viendo aquí se refieren a dones que Dios le ha dado a cristianos. Pero, una observación que usted está haciendo es que hay incrédulos que tienen dones. Y nosotros sabemos que esos dones o talentos que ellos tengan, sea que sea un ateo que no cree en Dios, sabemos que ha derribado ese don de ¿quién? De Dios. Es posible que un ateo inteligente, ¿cómo es el hombre que era bien inteligente, murió y era ateo, no creía en Dios? Stephen Hawking. Es un ateo, pero era un hombre muy inteligente. Y escribió cosas, tal vez unas cosas que eran un poco erróneas, pero otras que dices, wow, esta mente sobresale la mente que tiene él en las matemáticas, ¿no? Entonces vemos que aunque él no reconoce que ese don viene de Dios, ese don vino de Dios. Ahora, cuando vemos en el Nuevo Testamento los dones espirituales, sí estamos viendo algo distinto en el sentido de que el Espíritu Santo está empoderando este don o dando este don de una manera que no lo está dando a un incrédulo. ¿Okay? Porque la meta es muy diferente. La meta del Espíritu de Dios, se recuerda, es testificar de Cristo Jesús, cual no es la meta de los incrédulos. Y esto es una tragedia y demuestra el corazón tan pecaminoso del hombre. Piensen esto, a mí me maravilla tanto ver los dones, los shows de America's Got Talent, o verdad, eso de donde el que tiene talento y eso, y luego ven gente que canta o hace un talento extraordinario. Yo digo, wow, man, Dios, mira lo que tú le das a la humanidad para hacer esto. Pero al fin que se termina tal don, ¿quién recibe la honra y la gloria? Esa persona. Y la meta de los dones es glorificar al Mesías, al Hijo. Entonces vemos la distinción muy grande. Vemos distinción en la meta del Espíritu de Dios y en el poder del Espíritu de Dios que Él usa cuando da un don a un cristiano. Es muy distinto a un incrédulo. No sé si eso hace sentido. Reconocemos que Dios da los dones, no importa si son naturales o sobrenaturales. Y dos, reconocemos que sí, en una manera muy distinta en las Escrituras hablan de dones que tienen una meta de glorificar a Cristo y son empoderados de tal manera que edifican a la iglesia y glorifican a Cristo. ¿Okay? Hermana Blanca. Usted mencionó también sobre dones sobrenaturales. Ok, y vamos a hablar de eso más adelante, pero para rápidamente contestar su pregunta, dones sobrenaturales regularmente, o también se conocen hoy en día como dones de señal. Se hablan, por ejemplo, echar fuera un demonio. Alguien ora por alguien que nació ciego y el Espíritu de Dios sana a ese ciego por medio de esa oración. Esos son dones sobrenaturales en el sentido de que no son comunes y no es común, simplemente no es común, ¿verdad? Entonces a eso se refiere dones sobrenaturales cuando uso ese término. Pero de nuevo le comunico que la Biblia en cierta manera no hace esa distinción en la misma manera que nosotros hoy en día lo hacemos. Pero vamos a hablar más de eso, hermana Blanca, y yo sé que van a haber muchas preguntas acerca de esos dones también. Buena pregunta, hermana. Un comentario. Sí, hermana. Por varias ocasiones escuché que decían, hablando respecto de los dones espirituales, que decían que eran 9 dones. Uh-huh. Y incluso se ha enseñado así. Sí. Que son los 9 dones del Espíritu Santo. Y como lo acaba de enseñar usted, no son 9, son más de 9. Sí, son mucho más de 9. Sí se ha enseñado mucho esto, de que son 9 los dones del Espíritu Santo, o los 9 dones del Espíritu da. Regularmente, cuando escuchamos esa frase, los 9 dones del Espíritu Santo, ellos se están refiriendo
me imagino, tienen que referirse a 1 Corintios 12, donde, ¿se acuerda que leímos los dones? De 1 Corintios 12, ahí hay una lista de 9. Okay. Y ahí es donde se ven esos dones que usted mencionó, hermana Blanca, los dones sobrenaturales o dones como milagrosos, ¿verdad? Hermana, ¿tenía otro comentario? Sí, pero sí, como una observación correcta, hermana Silvia, vemos que los dones que da el Espíritu son más que esos, ¿verdad? ¿Usted tenía eso?